¿Qué novedades les llegaron de esta situación que están viviendo los trabajadores del CAIF, Abdala? Mire, desde el punto de vista del INAU, como ustedes comprenderán, lo que siempre nos debe preocupar, porque es nuestra responsabilidad, tiene que ver con la calidad de la atención, con la continuidad de los servicios y con el funcionamiento, por lo tanto, de los distintos proyectos, sean estos centros CAIF, otros centros de primera infancia, clubes de niños, centros juveniles. Y en ese sentido, lo que debo decir con mucha claridad es que esta decisión que ha tomado la Intendencia, la ha tomado en forma absolutamente legítima, en el ejercicio de sus competencias. Se nos suministró toda la información a este respecto. Yo tuve alguna conversación con el secretario general de la Intendencia, hablé más recientemente con el propio intendente, a quien conozco mucho, porque fuimos compañeros en el Parlamento en el periodo pasado, y se me transmitió desde el inicio la más absoluta certeza de que esa continuidad de los servicios se mantendría y que esto obviamente se hace para mejorar los resultados y mejorar la eficiencia, cosa que a nosotros, por lo tanto, nos tranquiliza. La Intendencia es nuestra contraparte con relación a estos proyectos, a estos 8 centros CAIF y al Centro Siempre, a partir de un convenio oportunamente suscrito, en función del cual INAU transfiere recursos y la Intendencia gestiona estos proyectos, estos centros. Eso no va a cambiar. Yo creo que esto es muy importante subrayarlo, porque en algún momento a nosotros mismos nos llegó una primera versión que estaba totalmente equivocada, en el sentido de que la Intendencia dejaría de cumplir directamente la tarea de la atención de los niños y de los bueno, en este caso de los niños porque son centros de primera infancia. Sin embargo, eso fue categóricamente desmentido. La Intendencia sigue siendo nuestra contraparte, seguirá gestionando estos proyectos, seguirá rindiendo cuentas ante el INAU. Como cualquier contraparte de INAU en estos casos, resuelve con absoluta autonomía la forma de contratar el personal. Y con relación a eso es que ha tomado esta decisión, que nosotros no la juzgamos, ni siquiera conocemos en detalle qué características tiene, pero repito, tampoco nos corresponde. Lo que nos preocupa es lo otro, y lo otro está garantizado, y en ese sentido estamos absolutamente tranquilos. Se había hablado, Abdala, que ¿por qué rescisión unilateral, solo la Intendencia? ¿Ustedes entran en ese tema? No, en absoluto, porque, repito, habría una rescisión unilateral si la Intendencia hubiera resuelto rescindir el convenio que tiene con INAU, cosa que no ha hecho. Si la Intendencia hubiera decidido dejar sin efecto el cumplimiento de las prestaciones, la gestión de los centros CAIF, y nada de eso está planteado. Yo diría que todo lo contrario, más bien esto, el tiempo lo dirá, pero puede tomarse como una reafirmación de la voluntad de la Intendencia en cuanto a garantizar no solo el cumplimiento de los proyectos, sino además mejorar los resultados, que obviamente yo creo que esa es una aspiración siempre deseable, es decir, hacer todos los días las cosas de la mejor manera. El intendente nos ha dicho que con esto espera aumentar la eficiencia y mejorar los resultados, cosa que entonces para el INAU y para nosotros genera una dosis de expectativa adicional, más allá de lo primero, que es lo que ya dije, es decir, la tranquilidad y la certeza de que el primer día hábil de febrero se va a reanudar la actividad, como ocurrirá en los más de 450 centros CAIF que tenemos diseminados a lo largo y ancho del territorio nacional. O sea que ustedes no tienen ninguna incumbencia con el tema de los trabajadores, no dependen de ustedes. No son trabajadores del INAU, pero para que ustedes entiendan y para que entiendan los televidentes, esto es lo mismo que nos pasa con los más de 400, repito, centros CAIF, o de los 450 centros CAIF que tenemos en el Uruguay. INAU, para la gestión de esos CAIF, contrata organizaciones sociales, es decir, personas jurídicas, en este caso de derecho privado, que son las que asimismo se encargan de contratar todos los servicios inherentes a la gestión, desde la alimentación hasta todo lo vinculado con el equipamiento, bueno, con todos los servicios de limpieza, etcétera, etcétera, y por supuesto también los recursos humanos, ¿verdad? Los educadores, los cuidadores, los cocineros. Bueno, pero eso es responsabilidad de la contraparte de INAU. En este caso concreto se da la peculiaridad de que la contraparte de INAU en estos 9 proyectos es un organismo público, es la Intendencia de Paysandú, no es una organización social, pero el régimen jurídico y la ejecución de los convenios se realiza de la misma manera, es decir, es responsabilidad de nuestra contraparte en este caso que los servicios funcionen y que las prestaciones se cumplan. Después, ¿cómo lo hace? ¿A quién contrata? ¿A quién deja de contratar? Es un tema de la incumbencia
en este caso de la Intendencia, como en los demás casos, pasa con las organizaciones sociales que llevan adelante los demás centros CAIF en los demás departamentos del interior. De esta forma, el INAU prácticamente no tiene ninguna intervención a nivel laboral, ¿no? Bueno, repito, no la tenemos porque no son trabajadores de INAU. Lo que muchas veces ocurre, y eso también ha generado cierta confusión, es cuando hay una organización social o una contraparte de INAU en determinado proyecto que incumple un convenio, que no cumple con sus obligaciones, que se retira, por ejemplo, y que rescinde unilateralmente, como decíamos hoy, bueno, ahí sí se le genera un problema a INAU, porque INAU tiene que asegurar la continuidad de ese servicio y tiene que salir a buscar otra OSC, como se dice, otra organización de la sociedad civil que se haga cargo. Y allí normalmente con los trabajadores que pierden su trabajo se genera una dificultad, e INAU ahí sí tiene que asumir una responsabilidad. Pero este no es el caso, porque aquí, repito, el convenio sigue plenamente vigente, los servicios siguen plenamente vigentes, la reafirmación de la Intendencia en ese sentido es absolutamente inequívoca. Lo que la Intendencia ha resuelto, y repito, lo ha hecho dentro de sus potestades, de sus competencias y de la legitimidad de sus atribuciones jurídicas, es resolver una sustitución en la forma de contratar el personal. Y en eso INAU no debe ingresar, es una discusión o un tema que a nosotros nos resulta absolutamente ajeno. Por supuesto, después ocurrirá lo que siempre ha venido ocurriendo, cuando la Intendencia le rinda cuentas al INAU en cuanto al destino de los recursos que INAU le transfiere, bueno, ahí la Intendencia nos tendrá que decir, como nos dijo siempre, bueno, de las partidas que nosotros transferimos, cuánto se dedicó a la alimentación, cuánto se dedicó a la limpieza, cuánto se dedicó a la compra de insumos, de materias primas, de lo que fuera necesario y por supuesto de la contratación de mano de obra. Pero eso, reitero, eso es parte de la ejecución del convenio que está vigente y que seguirá vigente. Por lo tanto, no se ha recibido ninguna queja sobre la actuación hasta ahora de los que cesaron el pasado 31 de diciembre. Al INAU no le llegó. Mire, yo sé que esto ha generado, porque lo he visto en las redes sociales, alguna discusión, incluso a nivel político, y bueno, y eso es un tema en el que, repito, yo no debo ingresar, no me corresponde. Lo que sí quiero transmitir en lo que a mí me compete, que es en lo que tiene que ver con la gestión de los distintos proyectos y de la atención de los servicios en el programa de primera infancia, en este caso, es la más absoluta tranquilidad, porque es la tranquilidad que a mí me transfiere, en primer lugar, el intendente departamental, Nicolás Olivera. E INAU ha recibido toda la información, porque la recibí yo personalmente, porque la propia directora de primera infancia ha estado en contacto con las autoridades de la Intendencia, nuestros representantes en la dirección departamental de Paysandú también. Así que en ese sentido, en lo que a nosotros incumbe, las cosas, yo diría, mantienen una situación de estabilidad y de continuidad razonable, y por supuesto conozco lo suficiente al intendente Olivera como para saber que cuando él me dice que en febrero la actividad se va a retomar, efectivamente eso se va a cumplir. Con relación a eso estoy absolutamente tranquilo. Claro. La posición del INAU es que la continuidad de los servicios se mantenga. Exactamente. Pero mire que esto, repito, no es que nuestra actitud sea esta porque estamos frente a un gobierno departamental o a la Intendencia de Paysandú. No, la misma actitud tendríamos si una decisión de este tenor la estuviera tomando de pronto a menor escala, porque aquí estamos hablando de 9 proyectos, pero una organización social con relación a un solo centro CAIF, que en determinado momento resuelva no renovar determinados contratos de determinados educadores o de determinado personal que tiene contratado y resuelva sustituirlo por otro. O sea, INAU ahí tampoco, digamos, se involucraría en la medida en que no hubiera naturalmente una violación del convenio que tenemos vigente, que en este caso no lo hay. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros estamos simplemente esperando los acontecimientos y atentos a la evolución de esta situación, como de todas las situaciones que administramos a lo largo y ancho del país.